Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 15. Gestión de residuos sanitarios. Definición, clasificación, transporte, eliminación y tratamiento. Manipulación de citostáticos. Anexos. 1. Residuos en establecimientos de atención sanitaria. Los residuos de los establecimientos de atención sanitaria RAS son subproductos de la atención de salud que incluyen objetos punzocortantes, objetos no punzocortantes, sangre, partes corporales, productos químicos, preparaciones farmacéuticas, dispositivos médicos y materiales radiactivos. Las deficiencias en el manejo de estos residuos expone a los trabajadores de salud, a los manipuladores de residuos y a la comunidad a las infecciones, efectos tóxicos y lesiones. La mayoría de los residuos que se producen en un establecimiento sanitario es similar a los residuos urbanos, 75 a 90%, y suele ser papel, plástico, alimentos, etc., que no han estado en contacto con pacientes. Una proporción más pequeña, 10 a 25%, es residuos infecciosos peligrosos que requieren tratamiento especial. Esta fracción, denominada residuos peligrosos de atención de salud, es la que hay que controlar debido a los riesgos, tanto a la salud humana como al medio ambiente. Si estas dos categorías básicas de residuos no estuvieran segregadas, separados, adecuadamente, todo el volumen de RAS debe considerarse como infeccioso según el principio preventivo. De ahí la importancia de establecer un sistema integrado de eliminación de residuos. La exposición a residuos infecciosos puede dar lugar a enfermedades o lesiones. La naturaleza peligrosa de un RAS puede deberse a una o más de las siguientes características. Contiene agentes infecciosos. Contiene objetos punzocortantes. Contiene productos químicos peligrosos o preparaciones farmacéuticas. Es genotóxico. Es radiactivo. Podemos diferenciar dos tipos de establecimientos que producen RAS. Fuentes principales son hospitales, consultorios, laboratorios, bancos de sangre y morgues. Fuentes menores son consultorios médicos, los consultorios dentales, las farmacias, etc. Aparte de producir diferentes cantidades de residuos, estas fuentes también producen diferentes tipos de residuos, que no todos requieren la misma clase de tratamiento. 1,1. Riesgos asociados con RAS. Todas las personas expuestas a los residuos de atención sanitaria están potencialmente en riesgo de lesionarse o infectarse. Incluyen personal de los centros sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de rayos, de laboratorio, personal de limpieza, de mantenimiento, hostelería, etc. Paciente ambulatorio y hospitalizados en las instalaciones de atención de salud, así como sus visitantes. Trabajadores en los servicios de soporte vinculados a instalaciones de atención de salud como lavanderías, manejo de residuos y los servicios de transporte. Trabajadores en instalaciones de eliminación de residuos, incluidos recogedores. El público en general, y más específicamente los niños que juegan con los elementos que pueden encontrar en el exterior de las instalaciones de atención de salud cuando son accesibles a ellos. Riesgos ocupacionales y para la salud pública. Durante el manejo de los residuos, el personal médico y auxiliar, así como los trabajadores sanitarios, pueden lesionarse si los residuos no están empacados con seguridad. En ese sentido, los objetos punzocortantes se consideran la categoría más peligrosa de residuos. Muchas lesiones ocurren porque las agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes no se han recogido en las cajas de seguridad o porque éstas han sido sobrellenadas. El público en general puede ser infectado por este tipo de residuos, ya sea directa o indirectamente por varias rutas de contaminación.
El vaciado de RAS en las áreas abiertas es una práctica que puede tener efectos adversos sobre la población. Las prácticas de reciclaje, en particular, la reutilización de jeringas es sin duda el más grave problema en algunos de países. La OMS calcula que 23 millones de infecciones de hepatitis B, C y VIH ocurren anualmente debido a prácticas de inyección peligrosa, reutilización de jeringas y agujas y falta de esterilización. Hay también un riesgo para la salud pública vinculado a la venta de los medicamentos recuperados, en la eliminación de los medicamentos caducados, si ésta no es adecuadamente vigilada. Por último, el vaciado de RAS en áreas no controladas puede tener un efecto ambiental directo al contaminar los suelos y las aguas subterráneas. Durante la incineración, si no se hiciera el control adecuado, también puede contaminarse el aire causando enfermedades a las poblaciones vecinas. Esto tiene que considerarse cuando se elige un tratamiento de residuos o al elaborar una evaluación de impactos en el medio ambiente. 1,2. Reducción de riesgos RAS. La reducción de riesgos directos e indirectos se lleva a cabo mediante un conjunto de medidas tanto sanitarias como políticas que incluyan acciones en la gestión, a niveles de capacitación, reglamentos tecnológicas y financiamiento. La concientización y capacitación son sin duda las primeras medidas más importantes para realizar los cambios. Una persona bien capacitada siempre encontrará soluciones a los problemas encontrados. Medidas simples como el confinamiento eficaz de los residuos y el manejo seguro, reducen extraordinariamente los riesgos para la salud si sistemáticamente se aplican a lo largo de cada paso del ciclo de RAS desde el punto de generación, cuna, hasta el punto de disposición final, tumba. Un sencillo sistema de segregación, objetos punzocortantes, residuos infecciosos y residuos generales, es un primer paso eficiente que debe ser muy fácil de ejecutar y que permite reducir los riesgos más importantes drásticamente antes de soluciones más detalladas que tienen en cuenta todas las diferentes categorías de RAS. 1,3. Pasos del ciclo de residuos. La eliminación de los residuos debe ser coherente desde la cuna hasta la tumba. El camino entre estos dos puntos puede ser segmentado esquemáticamente en 8 pasos. Paso 1. Producción mínima de residuos. Este primer paso viene antes de la producción de los residuos y procura reducir en lo posible el monto de RAS que se producirá al establecer una política adquisitiva eficaz y tener una buena gestión de elementos de repuestos, por ejemplo. Paso 2. Generación RAS. El punto en el cual los residuos se producen. Paso 3. Segregación y contenedorización. La segregación correcta de los residuos en el punto de la generación depende de una identificación clara de las diferentes categorías de residuos y la eliminación separada de los residuos en conformidad con la clasificación elegida. La segregación debe hacerse en el punto de la generación de los residuos. Para promover la segregación en la fuente, se colocan contenedores con bolsas del tamaño y espesor correcto tan cerca del punto de generación como sea posible. Deben ser del color adecuado, amarillo o rojo para residuos infecciosos, y tener el símbolo internacional de residuos infecciosos claramente marcado. Cuando están llenas a 3/4 del total, las bolsas se cierran con cable plástico o cuerda y se colocan en bolsas más grandes en áreas de almacenamiento intermedio. Guantes apropiados de látex deben usarse cuando se manejan los residuos infecciosos. Paso 4. Almacenamiento intermedio en el establecimiento sanitario. Para evitar tanto la acumulación como la descomposición de los residuos, ellos deben recogerse sobre una base regular diaria. Antes de la remoción a la zona central de almacenamiento, los envases y bolsas más grandes deben estar cerca de los pabellones y no accesibles a personas no autorizadas como pacientes y visitantes. Paso 5. Transporte interno en el establecimiento sanitario. El transporte al área central de almacenamiento se realiza usando generalmente un carrito. El carrito debe ser fácil de cargar y descargar, no tener ningún borde cortante que podría dañar las bolsas y ser fácil de limpiar. Lo ideal es que se manejen con la codificación correspondiente de colores.
El transporte de los residuos comunes debe llevarse a cabo por separado de la recolección de residuos peligrosos de atención sanitaria, RAS, para evitar contaminación cruzada potencial o mezcla de estas dos categorías principales de residuos. La colección debe seguir rutas específicas a través del establecimiento sanitario para reducir el paso de los carros cargados por los pabellones y otras áreas limpias. Paso 6. Almacenamiento centralizado en el establecimiento sanitario. La zona central de almacenamiento debe asignarse según el volumen de residuos generados, así como la frecuencia de colección. El sitio no debe estar situado cerca a las áreas de preparación de alimentos, y su acceso siempre debe limitarse al personal autorizado. También debe ser fácil de limpiar, tener buena luz, ventilación y estar diseñada para controlar los roedores, insectos y aves. El tiempo de almacenamiento no debe exceder 24 a 48 horas, especialmente en los países que tienen un clima cálido y húmedo. Paso 7. Transporte externo. El transporte externo debe hacerse usando vehículos adecuados. Estarán libres de bordes cortantes, ser fácil de cargar y descargar a mano, fácil limpiar, desinfectar, y adecuado para prevenir cualquier derrame en los locales del hospital o en el camino durante el transporte. El transporte siempre debe estar documentado adecuadamente, y todos los vehículos deben llevar una hoja de reporte desde el punto de la colección al establecimiento de tratamiento. Paso 8. Tratamiento y disposición final. Hay diferentes opciones de tratamiento para tratar los residuos infecciosos. Estos se detallan bajo el capítulo de tecnologías. 1,4. Repercusiones del manejo inseguro de residuos de atención sanitaria. Pueden provocar muerte y discapacidad. Las actividades de atención de salud conducen a la producción de residuos que pueden tener efectos nocivos para la salud. Aunque la mayoría de estos residuos no son más peligrosos que los residuos regulares domésticos, unos tipos de residuos de atención de salud representan un riesgo mayor para la salud. Los residuos infecciosos, 15% a 25% de los residuos totales de atención de salud, entre los que están objetos punzocortantes 1%, residuos corporales 1%, residuos de productos químicos o farmacéuticos 3%, residuos radiactivos y residuos citotóxicos, menos de 1%. Los residuos punzocortantes, aunque se producen en cantidades pequeñas, son sumamente infecciosos. Mal manejados, exponen a los trabajadores de salud, a los manipuladores de residuos y la comunidad a infecciones. Las agujas y las jeringas contaminadas representan una amenaza particular en los sitios de deposición final. La OMS ha calculado que en 2000 las jeringas contaminadas causaron menos 21 millones de infecciones de virus de hepatitis B, HBV, 32% de todas las nuevas infecciones. Menos 2 millones de infecciones con virus de la hepatitis C, HCV, 40% de todas las nuevas infecciones. Menos 260.000 infecciones por VIH, 5% de todas las nuevas infecciones. Los estudios epidemiológicos indican que una persona que presenta una lesión por pinchazo de una aguja usada en un paciente, tiene riesgos de 30%, 1,8% y 0,3% respectivamente a contraer HBV, HCV y VIH. En 2002, los resultados de una muestra de la OMS, realizada en 22 países en desarrollo, indicaron que la proporción de las instalaciones de atención de salud que no usan métodos adecuados de la eliminación de residuos comprende de 18% a 64%. 1,5. Convenios internacionales para el manejo de RAS. Los acuerdos internacionales son la base para el manejo de RAS. Ellos deben traducirse en directrices nacionales, así como en la legislación y códigos de conducta a nivel de los establecimientos de atención sanitaria. 2 son los acuerdos en los que se basa el manejo de residuos sanitarios. A. El Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea es un acuerdo mundial, ratificado por unos 160 países miembros, para abordar los problemas y los retos planteados por los residuos peligrosos. La Secretaría del Convenio,
con sede en Ginebra, Suiza, facilita la aplicación del convenio y los acuerdos relacionados, y proporciona asistencia y directrices sobre los temas legales y técnicos, y realiza la capacitación para la eliminación adecuada de los residuos peligrosos. Los objetivos claves del Convenio de Basilea son: reducir al mínimo la generación de los residuos peligrosos en cuanto a cantidad y peligrosidad. Eliminarlos tan cerca de la fuente de generación como sea posible. Reducir el movimiento de los residuos peligrosos. Una meta central del Convenio de Basilea es la gestión ecológicamente racional. El objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente, minimizar la producción de residuos peligrosos siempre que sea posible. Abordan el tema mediante un enfoque integrado del ciclo de vida del residuo, que incluye los controles fuertes en la generación de los residuos peligrosos, en su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclaje, recuperación y disposición final. Ve el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Este convenio es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes, COPs. Los COPs son productos químicos que permanecen en el ambiente durante periodos largos, se distribuyen ampliamente en la geografía, se acumulan en el tejido graso de los organismos vivos y son tóxicos para los seres humanos y animales silvestres. Los COPs circulan a nivel mundial y pueden causar daño donde quiera que viajan. Son los pesticidas y los insecticidas organoclorados, DDT, aldrina, endrina, bifenilpoliclorado, PCB, dioxinas y furanos. Al aplicar el convenio, los gobiernos adoptan las medidas para eliminar o reducir la descarga de COPs en el ambiente. 1,6. Principios básicos en el manejo de RAS. 1. Principio del debido cuidado. Este principio estipula que cualquier productor que genera residuos tiene la obligación de eliminar los residuos con seguridad. Por consiguiente, es el establecimiento de atención sanitaria, EAS, quien tiene la responsabilidad máxima de que los residuos se dispongan en recipientes, se manejen en el lugar y lejos del lugar y se eliminen. 2. Principio del contaminador pagador. Según este principio, todos los productores de residuos son legal y económicamente responsables del manejo seguro y ecológicamente racional de los residuos que producen. En el caso de una contaminación accidental, el productor es responsable de los costos de limpieza. Por consiguiente, si la contaminación fuera resultado de la pobre eliminación de los residuos de atención de salud, el EAS es responsable. Si la contaminación resultara debido a normas deficientes en el sitio de tratamiento, el EAS tiene probabilidad de considerarse conjuntamente responsable de la contaminación con los operadores del tratamiento. De la misma manera podría suceder con proveedores de servicios. El hecho de que los contaminadores deben pagar por los costos del daño al ambiente es visto como un incentivo eficaz para producir menos y segregar bien. 3. Principio de prevención. Siguiendo este principio, siempre se debe suponer que los residuos son peligrosos hasta que se muestre su inocuidad. Esto significa que cuando se desconoce lo que puede ser el riesgo, es importante tomar todas las precauciones necesarias. 4. Principio de proximidad. Este principio recomienda que el tratamiento y la eliminación de los residuos peligrosos tengan lugar en la ubicación más cercana posible a su fuente de generación, para reducir al mínimo los riesgos de transporte. Según un principio similar, cualquier comunidad debe reciclar o eliminar los residuos que ella produce, dentro de sus propios límites territoriales. 2. Gestión de residuos sanitarios. La producción de una importante cantidad de residuos, tanto urbanos como peligrosos, es inherente a la actividad propia de los centros sanitarios. El Servicio Andaluz de Salud ha sido pionero en la implantación de criterios de carácter ambiental en el desarrollo de su misión de prestar servicios sanitarios a nuestra población. Nuestro sistema de gestión ambiental resume el esfuerzo de nuestros profesionales por procurar unos servicios sanitarios de calidad y desarrollados en un entorno respetuoso con nuestro medio ambiente. La gestión de los residuos es el conjunto de las medidas necesarias con garantías técnicas,
de prevención de riesgos, económicas y ambientales, para la identificación, segregación, envasado, almacenamiento, transporte y tratamiento de los desechos producidos en los centros sanitarios. Es necesario tener siempre presente el criterio de minimización de residuos, como punto de partida de cualquier proceso encaminado a la gestión de los mismos. El Plan de Gestión de Residuos, PGR, del Servicio Andaluz de Salud pretende ser una herramienta útil al servicio de todos sus centros, para que ayude a la normalización de los distintos procesos que participan en la gestión de los residuos, dotando a sus responsables de un instrumento operativo en el desarrollo de esta tarea. Este plan integra la gestión de los residuos en el marco global de la gestión ambiental, al que sirve como referente técnico en materia de residuos sanitarios. La gestión intracentro hace referencia a aquella parte de la gestión de residuos que se lleva a cabo específicamente en los centros sanitarios. Esta gestión ha de estar basada en criterios de protección de la salud de trabajadores, pacientes y usuarios. El documento en el que se plasma esta gestión en el centro es el Procedimiento Específico de Gestión de los Residuos, PGR, como parte de la documentación del Sistema de Gestión Ambiental del centro. Principios básicos de gestión. En el PGR se concretarán las directrices aplicadas a unas instalaciones concretas y ha de contener lugares de producción, segregación y envasado, circuitos de transporte y condiciones de almacenamiento. Es necesario que en todas las fases estén presentes los conceptos de minimización, asepsia, inocuidad y economía. Todos los centros han de llevar un exhaustivo control de la producción pormenorizada por lugares o servicios de producción. 2,1 Objeto y ámbito de aplicación. El PGR persigue la gestión adecuada de los mismos, asegurando la protección del medio ambiente y la salud de los usuarios, y en particular de pacientes y trabajadores. El PGR en centros sanitarios será de aplicación en todos los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud y formará parte de la documentación de referencia del Sistema Integral de Gestión Ambiental del SAS. 2,2. Definición. La gestión de residuos es la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. Se define residuo como cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de la Ley 10/1998, actualmente derogada, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista Europea de Residuos, LER, aprobada por las instituciones comunitarias. Residuo sanitario. El generado en centros sanitarios incluidos los envases y los residuos de envases que los contengan o los hayan contenido. Residuos peligrosos. Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos aprobada en la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria, y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea, o en convenios internacionales de los que España sea parte. Residuos químicos. Elementos químicos y sus compuestos, ya sean de naturaleza orgánica o inorgánica, que bien en estado puro, en altas concentraciones o mezclados con materiales de otra naturaleza, se desechan por no ser reutilizables o ser sobrantes o subproductos de las técnicas diagnósticas y otras actividades, en las que estén presentes aquellos. 2.2,1. Otras definiciones. Reciclado. La transformación de los residuos dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía. Recogida. Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte. Recogida selectiva. El sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 3. Clasificación de residuos.
En el PGR, tras el índice presentación, prólogo, introducción, marco de referencia legal, objeto y ámbito de aplicación y las definiciones, se recoge la siguiente clasificación de residuos. 7. Clasificación de residuos. 7,1. Residuos no peligrosos. 7.1,1. Grupo I. Residuos generales asimilables a urbanos. 7.1,2. Grupo 2. Residuos sanitarios asimilables a urbanos. 7,2. Residuos peligrosos. 7.2,1. Lista Europea de Residuos. 7.2,2. Codificación según RD 833/1988 y RD 952/1997. 7.2,3. Etiquetado de los residuos. 7.2,4. Residuos peligrosos de origen sanitario, Grupo 3. 7.2.4.1. Grupo 3A. Residuos peligrosos sanitarios. 7.2.4.2. Grupo 3B. Residuos químicos y citostáticos. 7.2.4.21. Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos. 7.2.4.22. Residuos de origen químico. 7.2,5. Grupo 4. Residuos radiactivos. 7.2,6. Grupo V. Residuos peligrosos de origen no sanitario. 3,1. Residuos no peligrosos. La producción de residuos urbanos y asimilables a urbanos se ha incrementado de forma considerable en los últimos años, siendo esta una tendencia general en todos los países europeos. Está motivada por el aumento del consumo de una variedad y cantidad de productos cada vez más sofisticados, más completamente presentados y envasados, que se convierten en residuo una vez ha finalizado su uso. Los centros sanitarios no son ajenos a esa tendencia. La excesiva generación de residuos, y especialmente de envases, se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales, colmatando los vertederos y contaminando el aire, el suelo y el agua. La aparición en el mercado de envases de un solo uso y su consumo en grandes cantidades ha creado en pocos años una situación límite. Por ello se impone la recogida selectiva de residuos como una actividad positiva y necesaria, frente al aumento creciente del volumen de residuos urbanos y asimilables como tal que se genera. El objetivo que persigue es separar y recuperar la mayor cantidad posible de materiales que se desechan y disminuir, por tanto, el volumen de residuos que son depositados en vertederos. 3.1,1. Grupo I. Residuos generales asimilables a urbanos. Los residuos que se generan fuera de la actividad asistencial de los centros sanitarios que no precisan medidas especiales en su gestión. Coinciden con los residuos urbanos o municipales. Por tanto, son residuos como restos de comidas, alimentos y condimentos que se generen en cocinas, plantas de hospitalización, comedores, cafeterías, embalajes, mobiliario en desuso, jardinería, colchones, papelería generados en áreas administrativas, de mantenimiento, almacenes y muelles de carga y descarga, etc. Se hace necesaria una recogida selectiva de todos estos residuos, al objeto de facilitar su nueva entrada en la cadena de producción. 3.1,2. Grupo 2. Residuos sanitarios asimilables a urbanos. Se entienden como tal los residuos que se producen como consecuencia de la actividad asistencial y o de investigación asociada, que no están incluidos entre los considerados como residuos sanitarios peligrosos, al no reconocérseles peligrosidad real ni potencial, según los criterios científicamente aceptados. Se incluyen en este grupo restos de curas y pequeñas intervenciones quirúrgicas, bolsas de orina vacías y empapadores, recipientes desechables de aspiración vacíos, yesos, sondas, pañales, y en general todos aquellos cuya recogida y eliminación no ha de ser objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones. Se producen en todos los lugares donde se realice atención sanitaria. Se recogen en bolsa de color marrón, en bolsa no mayor de 60 litros.
Son cerradas, retiradas y repuestas por el servicio de limpieza. Asimismo, se incluyen también en este grupo todo el material que, habiendo estado contaminado, se haya tratado específicamente para su descontaminación y o esterilización, bien en instalaciones generales o bien en los autoclaves o cualquier otro sistema, que, a tal efecto, estén instalados en los laboratorios de microbiología o de cualquier otra especialidad en la que se trabaje con agentes infecciosos. Se incluyen en este apartado los residuos procedentes de hemodiálisis provenientes de pacientes no contaminados por virus VHC, VHB y VIH. En Andalucía, el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3, incluye a este tipo de residuos dentro de la categoría de residuos sólidos urbanos, por lo que a todos los efectos, han de tener tal consideración. 3,2. Residuos peligrosos. Según Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos, actualmente derogada, los residuos peligrosos son aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Esta misma ley, en virtud de lo dispuesto en su artículo 13, regula la entrega de estos residuos a gestores debidamente autorizados por la autoridad competente en la materia. En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es posible encontrar un listado actualizado de los mismos. Estos residuos contienen sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, la salud humana o los recursos naturales. Lista Europea de Residuos. La lista europea está dividida en 20 capítulos, en función de la fuente que genera los residuos. En el capítulo 18 se incluyen los residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada, salvo los residuos de cocina y de restaurante, no procedentes directamente de la prestación de cuidados sanitarios. Codificación según RD 833/1988 y RD 952/1997. Para los residuos peligrosos, la metodología de codificación e identificación viene regulada en el RD 833/1988 y modificada por el RD 952/1997. Dicha metodología consiste en asignar un código, compuesto a su vez por un conjunto de 7 códigos, con el fin de que los residuos estén en todo momento identificados. Cada uno de los códigos caracteriza al residuo, facilitando su control desde que es producido hasta su destino final. Un primer paso, para identificar un residuo, es consultar la lista para asignarle un código llamado código LER, compuesto de 6 dígitos. La asignación de uno de estos códigos a un residuo y su clasificación como peligroso dependerá de su contenido en sustancias peligrosas. Tener clasificados los residuos, además de ser una obligación legal, es el mejor camino para que los residuos tengan el tratamiento más adecuado. Para llevar a cabo la clasificación de los residuos, se dispone de 3 herramientas, que se pueden utilizar de forma complementaria. Fichas de datos de seguridad de los productos que han intervenido en la formación de los residuos. Lista Europea de Residuos, LER. Caracterización analítica por laboratorio externo. En la mayoría de los casos, recurriendo a las 2 primeras herramientas, se puede conseguir clasificar, razonadamente, un determinado residuo. Por ello, el primer paso será consultar las fichas de seguridad de los productos que han intervenido en la generación del residuo e identificar al residuo dentro de la lista europea de residuos. En el caso de que a través de estas herramientas no se consiga información concluyente, se recurrirá a una caracterización analítica del residuo por un laboratorio. Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española. En la etiqueta deberá figurar el código de identificación del residuo, según el sistema de identificación, que se describe en los Reales Decretos 833/1988 y 952/1997.
Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. Fecha de envasado. Esta fecha se anotará en el momento que se completa el llenado del recipiente e indica el comienzo del almacenamiento. El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos, por parte de los productores, no podrá exceder de 6 meses. La naturaleza de los riesgos que presenta el residuo. La etiqueta se fijará firmemente sobre el envase y se anularán las anteriores que pudiera llevar el mismo, pues podrían inducir a error. El tamaño de la etiqueta será, como mínimo, de 10 por 10 centímetros, y no se necesitará, en el caso de que ya aparezcan marcadas las inscripciones en el envase. Para indicar la naturaleza de los riesgos, deberán imprimirse en las etiquetas los pictogramas correspondientes según las características de peligrosidad de los residuos, representados en negro sobre fondo amarillo-naranja. Anexo 5. En el caso de que se asignara a un residuo más de un indicador de riesgo, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuo nocivo y corrosivo. La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que sea facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuo inflamable y comburente. Los contenedores utilizados en el almacenamiento intracentro contarán con las mismas etiquetas que los recipientes en ellos contenidos. 3.2.1. Clasificación de los residuos tóxicos. H1 explosivo. Se aplica a las sustancias y los preparados que pueden explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o las fricciones que el dinitrobenceno. H2 oxidante. Se aplica a las sustancias y los preparados que presentan reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, en particular sustancias inflamables. H3A fácilmente inflamable, se aplica a 1. Las sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 21 grados Celsius, incluidos los líquidos extremadamente inflamables. 2. Las sustancias y los preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente, sin aporte de energía. 3. Las sustancias y los preparados sólidos que pueden inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúan ardiendo o consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición. 4. Las sustancias y los preparados gaseosos que son inflamables en el aire a presión normal. 5. Las sustancias y los preparados que, en contacto con el agua o el aire húmedo, desprenden gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas. H3B inflamable. Se aplica a las sustancias y los preparados líquidos que tienen un punto de inflamación superior o igual a 21 grados Celsius e inferior o igual a 55 grados Celsius. H4 irritante. Se aplica a las sustancias y los preparados no corrosivos que pueden causar una reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas. H5 nocivo. Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud. H6 tóxico. Se aplica a las sustancias y los preparados, incluidos las sustancias y los preparados muy tóxicos, que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. H7 cancerígeno. Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. H8 corrosivo. Se aplica a las sustancias y los preparados que pueden destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos. H9 infeccioso. Se aplica a las sustancias y los preparados que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos. H10 tóxico para la reproducción. Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia. H11 mutagénico. Se aplica a las sustancias y los preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.
H12 residuos que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o con un ácido. H13 sensibilizante. Se aplica a las sustancias y los preparados que, por inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos nocivos característicos. H14 ecotóxico. Se aplica a los residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o diferidos para uno o más compartimentos del medio ambiente. H15 residuos susceptibles, después de su eliminación de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un lixiviado que posee alguna de las características antes enumeradas. 3.2.2. Grupo 3. Residuos peligrosos de origen sanitario. Definimos a este tipo de residuos como aquellos directamente asociados a la actividad asistencial. 3.2.2.1. Grupo 3A residuos peligrosos sanitarios. Son los producidos en la actividad asistencial y o de investigación asociada, que conllevan algún riesgo potencial para los trabajadores expuestos o para el medio ambiente, siendo necesario observar medidas de prevención en su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación. Infecciosos. Son todos aquellos residuos que puedan transmitir las infecciones relacionadas en la tabla anexa y que se catalogan como residuos del grupo IA, residuos peligrosos sanitarios. En general, los residuos biosanitarios difícilmente se pueden considerar como contaminantes del medio ambiente, ya que el número de microorganismos que pueden contener no es superior al de las basuras urbanas. Infecciones. Residuos contaminados. Fiebres hemorrágicas víricas. Fiebre de Cibgo, Crimea, de Lassa, Marburg, ébola, Argentina, Junín, boliviana, Machupoc, complejos encefálicos transmitidos por artrópodo vectores, arbovirus. Todos. Brucelosis. Pus. Difteria faringea. Secreciones respiratorias. Difteria cutánea. Secreciones de lesiones cutáneas. Cólera. Excretas. Encefalitis de Creutzfeldt-Jakob. Material contaminado con sangre LCR y tejidos de infectividad alta. Muermo Bor. Secreciones de lesiones cutáneas. Tularemia pulmonar. Secreciones respiratorias. Tularemia cutánea. Pus. Antrax cutáneo. Pus. Antrax inhalado. Secreciones respiratorias. Peste bubónica. Pus. Peste neumónica. Secreciones respiratorias. Rabia. Secreciones respiratorias. Fiebre Q. Secreciones respiratorias. Tuberculosis activa. Secreciones respiratorias. Infecciones que precisen aislamiento de contacto. Colitis pseudomembranosa, conjuntivitis aguda viral, infecciones por residuos microorganismos multiresistentes, infecciones emergente. Residuos procedentes de la localización de la infección, en caso de ser sistémica todos los residuos. Residuos del grupo IA, residuos peligrosos sanitarios. Agujas y otro material punzante y o cortante. Se trata de cualquier objeto cortante y o punzante utilizado en la actividad sanitaria y haya estado en contacto con fluidos corporales, con independencia de su origen. Son fundamentalmente agujas, lancetas, pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos, cubreobjetos, tubos capilares y otros tubos de vidrio. Cultivos y reservas de agentes infecciosos. Residuos de actividades de análisis o experimentación microbiológica. Cultivos de agentes infecciosos que hayan estado en contacto directo con ellos. Placas de Petri, hemocultivos, extractos líquidos, caldos, instrumental contaminado, filtros de campana de flujo laminar, etc. Reservas de agentes infecciosos. Se incluyen en este apartado los residuos procedentes de la diálisis de pacientes con virus VHC, VHB y VIH. En el caso de que dichos cultivos y o reservas de agentes infecciosos sean sometidos a tratamiento de descontaminación y o esterilización,
pueden ser considerados y eliminados como residuos del grupo 2, residuos sanitarios asimilables a urbanos. Residuos infecciosos de animales de experimentación. Cadáveres, partes del cuerpo y otros restos anatómicos, camas de estabulación y cualquier otro material contaminado, procedente de animales de experimentación, que hayan estado inoculados con los agentes infecciosos responsables de las infecciones señaladas en el cuadro expuesto en el apartado de infecciosos. Nota: la mayor parte de los animales de experimentación no han sido previamente infectados, como es el caso de los que se utilizan para cirugía. Por tanto, los residuos asociados con los mismos no han de ser clasificados como residuos peligrosos. Vacunas vivas y atenuadas. Viales y jeringas con restos de la vacuna y las vacunas caducadas. Las vacunas inactivadas no suponen riesgo biológico y serán eliminadas como residuos del grupo 2, residuos sanitarios asimilables a urbanos. Sangre y hemoderivados en forma líquida. Recipientes que contengan sangre o hemoderivados u otros líquidos biológicos en cantidades mayores a 100 mililitros. Se trata siempre de líquidos, en ningún caso de materiales manchados o que hayan absorbido estos líquidos. Pequeñas cantidades de sangre o líquidos pueden ser vertidos al desagüe. En el caso de orina, esta ha de ser vertida al desagüe, y el recipiente que la contuvo tratarse como residuos del grupo 2. Es importante que el vertido por el desagüe se haga con especial precaución, de forma que se eviten al máximo las salpicaduras y la formación de aerosoles. Por lo tanto, si el recipiente con líquido biológico es difícil de abrir, no se ha de intentar agujerearlo o forzarlo, sino que se ha de eliminar como residuo sólido del grupo 3A. Residuo peligroso sanitario. Residuos anatómicos. Son restos anatómicos que, por su entidad, no se incluyen en el ámbito de los regulados por el Decreto 95/2001, de 3 de abril, Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, Boja en 50 de 3 de mayo de 2001. 3.2.2.2. Grupo 3B. Residuos químicos y citostáticos. Dentro de la clasificación generalmente aceptada, para los residuos generados en centros sanitarios, se encuentra el grupo 3B. En este grupo, se incluyen los siguientes tipos de residuos sometidos a la legislación específica de residuos peligrosos. Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos. El término residuo citostático abarca a todos los restos de medicamentos anticancerosos no aptos para su uso terapéutico, y a todo aquel material sanitario de un solo uso que haya estado en contacto con el fármaco, ya sea en su preparación, viales, filtros, bolsas, en la protección del manipulador, mascarillas, guantes, batas, o en la administración a los pacientes, agujas, jeringas, gasas, además las excretas de los pacientes que han recibido tratamiento con citostáticos. Todos estos materiales contaminados, o potencialmente contaminados, deben seguir un proceso de eliminación de forma que no resulten nocivos ni para las personas ni para el medio ambiente. Las principales fuentes de producción son: restos que quedan en el vial o ampolla sin utilizar. Material desechable utilizado en la manipulación para conseguir un producto apto para su administración. Mezclas intravenosas no administradas por circunstancias diversas. Medicamentos caducados. Productos provenientes de derrames y extravasaciones. Excretas. Atendiendo al grado de contaminación se pueden clasificar: material muy contaminado, como medicamentos caducados, y restos de ampollas, viales o sueros reconstituidos cuyo contenido sea igual o superior al 3% de su contenido en peso de citostáticos. Material poco contaminado, el no incluido en el apartado anterior, como agujas, jeringas, ampollas y viales vacíos, guantes, etc. Por su procedencia, los lugares donde habitualmente suelen generarse mayor cantidad de residuos son: el servicio de farmacia. En él normalmente suele ubicarse la preparación centralizada de los fármacos citostáticos. Es el responsable de dictar normas y elaborar procedimientos respecto al almacenamiento, preparación, identificación, estabilidad, circulación, administración y control del buen uso de los medicamentos.
El hospital de día suele encargarse de la administración de los medicamentos antineoplásicos. A veces suelen realizarse reconstituciones ocasionales. Unidades de internamiento. En hospitales monográficos y en hospitales con gran número de camas suelen ubicarse en unidades específicas de internamiento. Residuos domiciliarios. Cada vez más frecuentemente se tratan con estos fármacos a pacientes en régimen ambulatorio, con lo que el domicilio del paciente se ha convertido en un nuevo lugar de producción de este tipo de residuo. Los residuos citostáticos abarcan, entre otros, a los restos de medicamentos anticancerosos no aptos para su uso terapéutico, al material sanitario de un solo uso que haya estado en contacto con el fármaco, y al material de protección del manipulador. Consideraciones a tener en cuenta en la gestión de citostáticos. Cuando las agujas puedan contener restos de fármacos citostáticos, los contenedores no deben de incorporar ningún artilugio mecánico para desprenderlas, ya que es posible que restos de fármaco en ellas contenidos accedan al ambiente o a la zona trabajo. Estos residuos no se han de acumular en las habitaciones de los enfermos, ni en zonas donde se realicen actividades directas con los enfermos. Los residuos han de contenerizarse lo antes posible para evitar accidentes inesperados o contaminación imperceptible a los ojos del manipulador. Los envases se retirarán tan pronto se llenen, evitando su acumulación en las zonas de generación. El personal involucrado en la retirada debe estar en conocimiento de los riesgos que conlleva su labor y tendrán que estar equipados con los medios técnicos que sean necesarios para su tarea habitual y para los casos de contaminación accidental. Un caso particular dentro de la recogida sería el procedimiento en la recogida de residuos provenientes de derrames y roturas. Para toda esta operación, deberá disponerse en todas las unidades de producción de residuos citostáticos de un kit de derrames con un protocolo de actuación. Los citostáticos son muchos y de naturaleza muy variada, por lo que el margen de estabilidad y seguridad es estrecho. Algunos de los factores externos que afectan a la estabilidad de los citostáticos son, entre otros, el tipo de diluyente empleado, las condiciones de la luz y la temperatura. Tratamiento de las excretas. Se debe tener presente que una fracción variable de los fármacos se eliminan del organismo humano sin alteración, y que en muchas ocasiones sus metabolitos poseen actividad citotóxica, pudiendo ser esto especialmente importante cuando se administran dosis altas de estos medicamentos. El tiempo de eliminación de un fármaco es variable en función de su farmacocinética, dosis aplicada y vía de administración. Anexo 4. Por ser potencialmente tóxicas, las excretas de estos pacientes deberán ser manipuladas con precaución y se eliminarán diluidas en gran cantidad de agua. Residuos de origen químico. Medicamentos desechados. A pesar de no ser considerados como residuos peligrosos, salvo los citotóxicos, LR180108, serán sometidos a una recogida selectiva. Aquí se incluyen tanto los medicamentos caducados en sentido estricto, como los restos de medicamentos o aquellos que se hayan alterado por cualquier causa. El medicamento definido como toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones, destinadas a su utilización en el hombre o en los animales con propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades, puede llegar a producir efectos perjudiciales para el medio ambiente si sus componentes se llegaran a mezclar con el resto de los residuos domésticos. Si bien es cierto que hay medicamentos con un comportamiento inocuo con el entorno, la relación de aquellos que son potencialmente peligrosos puede ser extensa. El comportamiento de los medicamentos, o restos de ellos, si fueran considerados como residuo urbano o doméstico, sería cuanto menos incierto, ya que sus componentes tenderían a pasar al ciclo natural, pudiendo ocasionar efectos negativos a la salud humana y al ambiente. Tipo de medicamentos a recoger. Medicamentos caducados. Medicamentos en mal estado. Termolábiles que no hayan conservado la cadena de frío. En su cartonaje aparece el símbolo D. Aquellos carentes de identificación necesaria sobre su contenido, dosificación, lote y fecha de caducidad.
jarabes, gotas óticas, colirios, etc., en los que no conste su fecha de apertura. Restos de medicamentos no administrados a los pacientes. Residuos líquidos. Como los residuos de fijador, revelador o similar generados en radiología y desinfectantes a base de aldehídos, glutaraldehído, formaldehído, etc., así como otros residuos peligrosos que, pudiendo generarse en actividades sanitarias, no son específicos de las mismas, tales como aceites usados y disolventes, productos químicos desechados o similares. Mercurio. Procede normalmente de la rotura o retirada de diversos instrumentos de medida, termómetros, tensiómetros de pared, etc. También las pilas botón y algunas lámparas son fuentes de mercurio residual, incluidas en el grupo 5. Residuos de productos químicos. Se considerarán en este grupo, de forma genérica, aquellos residuos, líquidos o sólidos, procedentes de productos químicos que por su composición sean catalogados como sustancias peligrosas y generados en cualquier proceso de la actividad asistencial, exceptuando los considerados en el grupo V. 3,3. Segregación y envasado. La segregación es el punto de partida de la gestión de residuos para asegurar un adecuado tratamiento del mismo. La identificación y segregación de los residuos se realizará a partir de las definiciones establecidas en la clasificación de los residuos. Para realizar una adecuada segregación, es imprescindible una adecuada formación en la materia de todo el personal que esté vinculado al proceso de producción del residuo. El centro debe adaptar su infraestructura para la correcta segregación en origen, sin que se mezclen los residuos de cada uno de los grupos. Es importante que en cada área de trabajo se determinen los criterios de segregación, dependiendo de su actividad. El envasado de los residuos se realizará con los criterios siguientes. Grupo 1. Se recogen en bolsas de color negro que cumpla la norma UNE 5314785, con galga mínima 200, preferentemente de material reciclado. Los residuos urbanos de características especiales, poda, construcción, mobiliario, etc., se recogerán en adecuadas condiciones para contenerización y entrega al gestor según la naturaleza del residuo. Grupo 2. Se recogen en bolsas de color marrón que cumpla la norma UNE 5314785, con galga mínima 200, preferentemente de material reciclado. Grupo 3. La segregación en origen de los residuos del Grupo 3 es uno de los puntos más importantes en la gestión de los residuos en un centro sanitario, ya que estos, por su riesgo asociado, requieren de una rigurosa gestión intracentro, así como de un transporte y tratamiento diferenciados externos al centro. Grupo 3A. Se recogen en bolsas de color rojo que cumpla la norma UNE 5314785, con galga mínima 400, preferentemente de material reciclado, y en contenedores reutilizables o de un solo uso. En ese caso no será necesaria el uso de la bolsa, de color verde, elaborados con material que garantice su total eliminación, rígidos, impermeables, resistentes a agentes químicos y a materiales perforantes, y que dispongan de un cierre provisional que garantice su estanqueidad, hasta su llenado y de un cierre hermético definitivo. Los residuos considerados como MER, material específico de riesgo, serán envasados siguiendo las directrices oportunas que en cada caso se dicten, en contenedores de idénticas características que los anteriores de color azul, en el que además de los pictogramas correspondientes al tipo de material que se trate, vendrán con una etiqueta adherida con la leyenda incineración, indicando el destino final al que necesariamente han de ser sometidos, quedando expresamente prohibido cualquier tipo de reciclaje o recuperación de dichos residuos, a excepción de la valorización energética, así como la compactación de los mismos con carácter previo a su tratamiento. Los residuos cortantes y punzantes se recogerán previamente en contenedores específicos de las mismas características y cuya tapa esté dotada de un mecanismo adecuado de desactivación de los dispositivos dotados con elementos cortantes o punzantes insertados en forma de lanza o roscadas. La consideración de que determinados residuos han de ser considerados como MER
Es exclusiva de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS. Grupo 3B. Para la recogida de los residuos de citostáticos o citotóxicos, se utilizará contenedor de un solo uso o reutilizable, de color rojo, elaborado con material que garantice su total eliminación, rígido e impermeable, resistente a agentes químicos y materiales perforantes, y que dispongan de un cierre provisional que garantice su estanqueidad hasta su llenado y un cierre hermético definitivo. El contenedor se identificará con el pictograma de residuo citostático. Los colores de las bolsas que se utilizan en la gestión de residuos no peligrosos son negra y marrón. Los colores de los contenedores que se utilizan en la gestión de residuos son verde, azul, amarillo, negro y blanco. Usos. Contenedor destruible o reutilizable de color verde. Residuo infeccioso. Grupo IA. Contenedor destruible de color azul. Restos de animales, con etiqueta interna indicando el tipo de residuo. Residuos considerados de material específico de riesgo sanitario, MER. La eliminación de contenedores azules siempre se hará por incineración. 3,4. Transporte, eliminación y tratamiento. Los centros sanitarios han de tener claramente identificados sus puntos de producción de residuos. Estos, tanto los considerados peligrosos como los no peligrosos, se han de retirar desde los distintos puntos de producción con una periodicidad adecuada. A excepción de algunos residuos peligrosos de origen no sanitario, se recomienda una recogida, cuando menos, diaria y siempre que las circunstancias así lo aconsejen. En general, el transporte interno se realizará mediante carros, en los que se cargarán los envases de distintas procedencias y se trasladarán a través de circuitos prefijados. Estos carros no serán destinados a otro fin y sus paredes deben de ser lisas y de fácil limpieza y desinfección. Además, deberán de circular cerrados, disponiendo para ello de un dispositivo de cierre adecuado. Uno de los mayores riesgos del transporte de residuos reside en la manipulación en su carga y descarga, así como en su transporte por el personal encargado de esa labor. Por ello se tomarán las siguientes precauciones. Los envases, especialmente las bolsas de plástico, no deben arrastrarse por el suelo, sino que el carro deberá ser acercado lo máximo posible hasta el lugar de recogida. Los envases, especialmente las bolsas de plástico, no deben arrastrarse por el suelo, sino que el carro deberá ser acercado lo máximo posible hasta el lugar de recogida. Cuando sean envases perforables, bolsas de plástico, el personal de limpieza deberá cogerlos por arriba y mantenerlos suspendidos alejados del cuerpo, a fin de evitar accidentes causados por residuos punzantes o cortantes mal envasados. Bajo ningún concepto se harán trasvases de residuos entre envases. El personal de limpieza deberá usar guantes que impidan el contacto directo de la piel con los envases y que protejan de posibles accidentes traumáticos. La precaución más importante es que los envases estén convenientemente cerrados. Es importante que aquellos centros con una importante producción de residuos cuenten con una zona de almacenamiento temporal, muy especialmente si el traslado de los mismos al almacén final no es inmediato a la recogida. La zona destinada a tal fin deberá estar convenientemente señalizada, en lugares cercanos a los puntos de producción, con una adecuada ventilación y con los residuos convenientemente envasados. Sus paredes han de ser de fácil limpieza y su ubicación no podrá coincidir con circuitos limpios o zonas de tránsito de personal y/o usuarios. En cualquier caso, el almacenamiento en esas zonas no deberá exceder de las 12 horas. En general, el tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos por parte de los productores no podrá exceder de 6 meses. En el caso de residuos del grupo 3A, la periodicidad de recogida será de 48 a 72 horas. Este plazo no será de aplicación en aquellos centros sin bloque quirúrgico y con una producción de residuos peligrosos inferior a 100 kilogramos, mes. Con objeto de poder llevar a cabo el necesario seguimiento a la generación de los residuos, todos los centros sanitarios han de llevar a cabo un registro de la producción de residuos en sus instalaciones. En el caso de los residuos no peligrosos, urbanos y sanitarios asimilables a urbanos,
El centro hará una estimación de la producción estableciendo los controles que estime oportuno, de manera que garantice la máxima fiabilidad posible. Esta estimación generará, en todo caso, un registro de producción. En este tipo de residuos, los centros procederán a la separación en origen de aquellos residuos que, por su naturaleza, sean subsidiarios de tratamientos específicos de algún tipo de valorización o reciclado. Papel, cartón, madera, plásticos, etc., previamente a su entrega a un agente económico. Igualmente, esta acción producirá un registro específico por tipo de residuo. En cualquier caso, se ha de estar en posesión de la documentación que acrediten las entregas realizadas a los distintos gestores. En el caso de los residuos peligrosos, la gestión corresponde a los denominados gestores autorizados. La autorización para tal fin es competencia de la Consejería de Medio Ambiente. Cualquier entrega de este tipo de residuos ha de estar regulada por el documento de control y seguimiento, según reza en los artículos 35 y 36 del Real Decreto 833/1998, o bien en pequeñas recogidas, menor de 2.000 kilogramos, con el documento regulado por la Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades. Igualmente se han de registrar los respectivos asientos en los libros oficiales de producción de residuos peligrosos, según reza en el mencionado Real Decreto. Principios de eliminación. Evitación de residuos. Producción centralizada. El primer principio en el manejo de residuos es evitar el propio residuo. En este punto, la producción centralizada de las preparaciones medicamentosas juega un papel crucial. Con ello se consigue ajustar al máximo el número de viales y ampollas necesario para las preparaciones intravenosas. Otra posible fuente de producción de residuos citostáticos son las zonas de almacenamiento, debido a las posibles roturas y derrames, debiendo seguirse una serie de recomendaciones al respecto. Los medicamentos citostáticos deben almacenarse en el servicio de farmacia dependiente del establecimiento sanitario. En las unidades de hospitalización y en el hospital de día no deben acumularse medicamentos citotóxicos, salvo los de administración inmediata. El personal responsable de su almacenaje debe recibir instrucción apropiada sobre los peligros de los fármacos citotóxicos, manipulación, manejo correcto y procedimientos para solventar posibles roturas y derrames. Se deben diseñar dispositivos que prevengan roturas en el almacenamiento de fármacos citotóxicos y limitar la extensión de las fugas. Las áreas de almacenamiento de fármacos citotóxicos deben estar separadas del resto de medicamentos, incluyendo las refrigeradas y claramente identificadas. En el caso de su uso en atención primaria, los residuos serán retirados de los domicilios de los pacientes envasados convenientemente. Estos envases se desecharán posteriormente en los lugares adecuados en los distintos centros en las mismas condiciones que el resto de residuos peligrosos, hasta su retirada definitiva por el gestor autorizado. 4. Protocolo de derrames de productos citotóxicos. Todo el personal que maneja fármacos citostáticos debe familiarizarse con los procedimientos a seguir en caso de derrames. Kit de derrames de citotóxicos. Cantidades suficientes de papel absorbente o polvo, gasas o toallas absorbentes, mejor si están impregnados de sustancias absorbentes como alginatos. 2 pares de guantes de polivilino o neopreno. Calzas para zapatos, gafas protectoras y bata. Mascarillas protectoras desechables para polvo, vapores y aerosoles. 2 bolsas de residuos citostáticos claramente etiquetadas. Cantidad apropiada de solución alcalina o lejía. Botellas de agua para eventuales irrigaciones. Recogedor y escobillas desechables. Procedimiento. En caso de derrame de material citostático en cualquier área que no sea el interior de una cabina citotóxicos, el procedimiento es el siguiente. Sacar el contenido del kit y colocarse la mascarilla, bata desechable de baja permeabilidad, gafas de seguridad, gorro, calzas y 2 pares de guantes. Limitar el área del derrame. Colocar gasas o paños,
mejor si están impregnados de sustancias absorbentes, alginatos para cubrir el líquido del derrame y dejar que se empape. Si hubiese polvo en el derrame, estas medidas se extremarán ya que el peligro de aerosoles es mucho mayor. Para minimizarlo se colocará una gasa o paño, y procederemos a mojar con precaución esta gasa para que el polvo se disuelva y se absorba. Con ayuda de gasas, introducir los residuos en bolsas de plástico, de color rojo y de Galga 400, cerrarlas con grapas y echarlas al contenedor. Limpiar el suelo contaminado, utilizando la fregona y el cubo reservado para este uso, en primer lugar con agua jabonosa. Después verter lejía concentrada en la zona contaminada y fregar posteriormente con solución de lejía diluida. Desechar el material empleado en la bolsa de residuos citostáticos. Todo el material contaminado deberá disponerse en unas bolsas de plástico resistentes, de Galga 400, la cual permita el almacenamiento seguro de estos residuos e impida su rotura, sobre todo por objetos punzantes como agujas o trozos de vidrio. Las bolsas deben de estar rotuladas de forma que adviertan que el material que contienen está contaminado con citostáticos. Dichas bolsas se almacenarán en un contenedor rígido desechable hasta proceder a su eliminación final. En el caso del uso de contenedores de un solo uso, no se hace necesario el envasado previo en bolsas. En ocasiones, si el derrame es de gran dimensión, podrían utilizarse sustancias neutralizantes. Pero esta práctica no está exenta de riesgo por tratarse de productos químicos irritantes, cuyo manejo inadecuado, o eventual rotura del envase que lo contiene, podría dar lugar a lesiones en los manipuladores. Para que la neutralización sea efectiva, es necesario un tiempo idóneo de contacto que excede el tiempo prudencial de solución de un problema por derrame. Otro inconveniente es que existen lagunas de conocimiento sobre la toxicidad de los productos resultantes de la neutralización. Además, los agentes neutralizantes tienen caducidad y periódicamente habría que reponerlos con una nueva fabricación, lo que aumentaría la probabilidad de accidente en los técnicos preparadores, ya que son sustancias irritantes y corrosivas. La lencería de pacientes que hayan recibido tratamiento citostático en las últimas 48 horas y que esté muy contaminada con excretas y vómitos, se desecharán en las bolsas destinadas a los contenedores de residuos citostáticos. Si esta lencería estuviera poco contaminada, se colocará en unas bolsas de material lavable, y estas, a su vez, en unas bolsas impermeables identificadas. Una vez en la lavandería, tras retirar la bolsa impermeable, se sumergirán en lejía, y posteriormente se procederá al lavado habitual. El personal directamente en contacto con la lencería deberá ir protegido con guantes de látex y bata. Por todo ello, no parece aconsejable distribuir pequeñas muestras de agentes neutralizantes en el kit de derrame, que se localizan en las unidades clínicas donde se realizan la administración de los medicamentos citostáticos. Si debe figurar en el protocolo de derrame la consigna de que ante la ruptura o derrame de un preparado citostático, debe llamarse lo antes posible al servicio de farmacia, que evaluará la conveniencia o no de un tratamiento con agentes neutralizantes. 5. Bioresiduos. En 2011 se promulgó la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, en la que se definieron los bioresiduos, también llamados residuos biológicos, como aquellos residuos biodegradables con origen en parques y jardines, alimentos relacionados con la cocina en el hogar, de servicios de restauración colectiva o distribución, y finalmente, aquellos de alimentación relacionados con la fabricación y procesado de alimentos. Anexos. Residuos. Envases. Contenedores. Residuos generales asimilables a urbanos, RGAU. Pedir envases a suministros. Bolsa negra. Residuos sanitarios asimilables a urbanos, RSAU. Pedir envases a suministros. Bolsa marrón. Residuos sanitarios infecciosos. Sangre y hemoderivad. Mayor que 100 mililitros. Restos anatómicos no regulados por de Policía Sanitaria Mortuoria. Agujas y otro material cortante o punzante. En contenedor punzantes amarillo y luego dentro del verde. Vacunas vivas y atenuadas.
Pedir a limpiadora. Contenedor verde, destruible 60L o contenedor verde, reutilizable 60L más bolsa roja restos. Restos de animales. Residuos considerados material específico de riesgo sanitario. MER pedir a limpiadora. Contenedor azul destruible 60L. Residuos citotóxicos y citostáticos. Pedir a limpiadora. Contenedor rojo, destruible 60L. Químicos sólidos. Reactivos de laboratorio. Restos pequeños anatómicos conservados en formol. Pedir a limpiadora. Contenedor amarillo, destruible 60L. Disolventes halogenados, silol, formol y no halogenados. Líquidos de reveladoras. Otros residuos peligrosos líquidos. Líquidos de autoanalizadores. Pedir a limpiadora. Garrafa blanca, destruible 25L. Mercurio, retirar la limpiadora a cualquier. Embote de cristal o plástico. Pilas, pedir a suministros. Envase específico para pilas. Medicamentos caducados, excepto citotóxicos y citostáticos, pedir a limpiadora. Contenedor blanco, destruible 60L. Envases vacíos voluminosos de residuos peligrosos, con pictograma naranja, de lavandería, mantenimiento, laboratorio, cocina, etc. Filtros, campanas, flujo laminar. Con etiqueta de biosanitario peligroso o etiqueta de citotóxico. Pedir a limpiadora. Sacos. Big Bag, 1 metro cúbico. Tabla de residuos y tipos de bolsas y contenedores utilizados en el URSS. Residuos. Grupo. Residuos. Bolsa contenedor. 1. Residuos generales asimilables a urbanos, RGAU. Restos de alimentos. Embalajes. Madera. Latas. Bolsa negra. 1. Residuos generales asimilables a urbanos, RGAU. Papel y cartón. Contenedor para reciclaje de papel. 1. Residuos generales asimilables a urbanos, RGAU. Envases. Contenedor para reciclaje de envases. 2. Residuos sanitarios asimilables a urbanos, RSAU. Restos de curas. Empapadores. Yesos. Bolsas de orina vacías. Pañales. Bolsa marrón. 3A. Residuos sanitarios infecciosos. Cultivos y reservas de agentes infecciosos. Sangre, hemoderivados u otros líquidos biológicos, mayor que 100 mililitros. Restos anatómicos no identificables, no regulados por DEP. Policía sanitaria mortuoria. Agujas y otro material cortante y o punzante, en contenedor de punzantes amarillo y luego dentro del verde. Vacunas vivas y atenuadas. Contenedor verde 60L, destruible. Contenedor verde 60L, reutilizable más bolsa roja. Contenedor amarillo 10L, 5L, 3L y petaca. 3B. Medicamentos desechados, excepto citotóxicos y citostáticos. Contenedor blanco destruible, 30L y 60L. 3B. Residuos citóxicos y citostáticos, medicamentos y todo el material sanitario en contacto con ellos. Viales, bolsas, mascarilla, guantes, batas, gasas, jeringas, agujas, etc. Contenedor rojo destruible 60L, 30L, 10L, 5L y petaca. 3B. Residuos químicos sólidos no citotóxicos. Reactivos sólidos de laboratorio. Restos anatómicos no identificables, no regulados por DEP. Policía sanitaria mortuoria, conservados en formol. Recipientes y envases que hayan contenido residuos químicos peligrosos. Contenedor amarillo, destruible, 30L y 60L. 3B. Residuos químicos peligrosos líquidos. Silol, formol, líquidos del revelado de placas radiográficas, restos de desinfectantes, líquidos de autoanalizadores, etc. Garrafa blanca destruible, 25L. 5.
Toner y tinta de impresión. Contenedor negro 60L y 30L. 5. Pilas de botón y pilas alcalinas. Contenedor específico pilas.